Compas, durante el fin de semana nos dimos cuenta que no eran 5 los jóvenes que estaban desaparecidos, sino en un total de 7. Y es que el día, me parece que entre el sábado y el domingo han habido manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque las autoridades del desgobierno del Kingpin Alfaro, como también a nivel federal, no han querido resolver esta grave situación que sigue pasando en el estado de Jalisco. Y es que, pues no han hecho las investigaciones, no han querido trabajar y solamente les interesó el mentado fútbol, que por cierto, pues las Chivas, nanáis, no ganaron. Y ahí está, el que pues hayan perdido su tiempo. Y es que miren, compas, no es mala onda, no es porque quiero que no vean fútbol, pero hay cosas también muy importantes y muy graves que siguen pasando en México. Por cierto, tuvieron que ir a manifestarse en la Minerva los familiares de estas 7 personas desaparecidas, entre colectivos y gente que pues es empático con esta situación, para decir, oigan, pues también aquí hay cosas sumamente serias, ¿no? Y después, ¿por qué luego no pueden estar seguros para esas personas que siguen siendo indiferentes? Y es que la tarde del 26 de mayo, familiares, amigas y amigos de Carlos David, Itzel Abigail, Arturo, Jesús Alfredo y Carlos Benjamín, pues se reunieron en la glorieta de las y los desaparecidos allá en Jalisco para exigirle a las autoridades su pronta localización con vida. En el caso de los 4 primeros jóvenes se dejó saber de ellos desde el 22 de mayo, cuando acudieron a trabajar a un call center en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, que en el caso de Carlos Benjamín, él fue desaparecido el 20 de mayo en Paseos del Sol en el mismo municipio. Las y los asistentes marcharon hasta Casa Jalisco, donde un familiar por cada joven fueron atendidos por un supuesto representante de la Fiscalía del Estado a un costado de la calle. Sin embargo, pues por eso decimos supuestamente, un representante. Las familias afirmaron no recibir información nueva por parte de este supuesto funcionario. Y decimos supuesto porque nada más están calentando la banca. No es un funcionario, es un pseudo funcionario. Los que están en el desgobierno de Jalisco son pseudos. Todos son pseudos, no trabajan, no hacen nada, son más de la problemática que sigue pasando el Estado. Y como la gente no se organiza y les meten miedo y los hacen que se vuelvan indiferentes, por eso la mayoría siguen estando en la ignominia. Y perdón que lo diga, no son, y no voy a llegar a decir que son gente no pensante o cosas así, pero se están enfocando en cosas que a lo mejor podrían convertirse en situaciones banales. Y esto no es banal. Pasadas las 8 de la noche acudieron al punto las y los familiares directos de las víctimas, ya que supuestamente las autoridades de la Fiscalía del Estado los citaron a las 4:30, es decir, 30 minutos antes de la manifestación a la que públicamente convocaron. Hasta ahí las madres, el padre y hermano de los jóvenes reclamaron el actuar de las autoridades, pues señalaron que pasaron casi 4 horas para que se les atendiera, lo que para ellas y ellos significó una estrategia para que no estuvieran, pues sí, presentes en la manifestación o en la movilización. Esto lo comparte, por cierto, Zona Docs a través de Leslie Cepeda. Agradecerle por la información, porque sí, nos estamos enterando que van 7 y ahorita vamos a ello. Además, denunciaron ante los medios de comunicación una serie de inconsistencias en las investigaciones. Por ejemplo, hace falta información en la actividad del teléfono celular de Itzel. Sobre todo insistieron en que no ha habido ningún tipo de avance, por el contrario les aconsejaron buscar por sus propios medios a los familiares. Asimismo declararon no tener acceso a su carpeta de investigación porque creen, ¿qué creen? Se les ha negado. Y es que un día después, el 27 de mayo, al no tener noticias del paradero de estos 5 jóvenes, realizaron una nueva marcha. Sin embargo, a esta se sumaron las familias de Mayra, Karina y Jorge Miguel. También estos 2 jóvenes fueron desaparecidos del mismo call center en el que se llevaron a Carlos David, Itzel, Arturo y Jesús Alfredo. La desaparición de Mayra se reportó el 26 de mayo, pero hasta ahora se integró a su caso en la investigación de la desaparición masiva ocurrida en el call center. Sobre ella, de forma criminalizante, la Fiscalía informó que ella habría estado relacionada con una investigación de fraude en el 2016, por lo que se indagaba este hecho con su actual desaparición. Por cierto, de apellido Karina Velázquez Durán, bueno, es Mayra Karina Velázquez Durán, desde el 26 de mayo, es ella, la otra que está desaparecida. Otro se llama Jorge Miguel Moreno Morales, de este mismo call center, presentó la denuncia el 27 de mayo
su familia denunció que la última comunicación con él ocurrió cuando notificó que había llegado a laborar en este centro de atención telefónica en la colonia Jardines Vallarta. Fíjense nomás. ¿Y saben qué me hacen pensar, compas? Ojo con este detalle, que probablemente la empresa donde trabajan podría estar ligada a algún grupo del crimen organizado. Esto es solamente información extraoficial porque estos casos se siguen aumentando. O hay otra también situación, probablemente al ser, vamos a decir, cobradores de deuda, le estaban cobrando a alguien del crimen organizado y estos, pues en medida de presión, pues los están desapareciendo. Por ahí también puede venir la otra línea, cualquiera de esas dos líneas u otra situación. Solamente lo estoy manejando de forma extraoficial, no es algo oficial, compas, pero pues, es que la fiscalía no quiere investigar, la empresa esta tampoco ha querido mencionar sobre esta situación. Y es que, como una forma de presionar a las autoridades, que eso es lo que, compas, perdón, deben hacer. Las familias de los jóvenes desaparecidos instalaron un campamento frente a Casa Jalisco, el cual no se moverá hasta que no se localice a sus seres queridos. A través de un par de comunicados de prensa, la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado informaron que han recolectado videograbaciones, testimoniales, indicios en 2 cateos que han realizado para dar con el paradero de Carlos, Itzel, Arturo, Jesús, Mayra, Jorge y Carlos. Sin embargo, al tratarse de una carpeta de investigación abierta, no otorgaron más detalles sobre los cateos realizados. El primero de ellos ocurrió el 26 de mayo en el inmueble que aseguraron en la fiscalía era aparentemente usado para dar el servicio de call center en la colonia Jardines Vallarta. En este primer operativo obtuvieron indicios que les hacen creer que desde el lugar se realizaban, ahí es que ese también es lo que mencionaba, cobros de deudas a personas extranjeras y a su vez la venta de tiempos compartidos de hoteles. En el primer cateo se aseguró marihuana, trozo de tela con mancha rojiza, chinchos de plástico, trapeador con manchas rojizas y documentos varios, así como pizarrones con anotaciones de nombres de personas de nacionalidad extranjera, anotaciones de membresías o tiempos compartidos y metas económicas a lograrse. La pregunta es, ¿por qué no lo han mostrado en la conferencia de prensa? ¿Por qué no se ha mostrado eso y solamente salieron con un comunicado? Bueno. Sobre las cámaras de seguridad, una de las exigencias de las familias aclararon que ya se efectuaron revisiones de las zonas a fin de identificar cámaras de videovigilancia que pudieran apoyar en el esclarecimiento de estos hechos lamentables, agrego lamentables. Señalaron que tienen 13 horas de grabaciones de cámaras privadas, así como las que pertenecen al C5, sin embargo, aún están en análisis. El segundo cateo ocurrió el 28 de mayo en un inmueble de la calle Johannes Braham, en la colonia La Estancia en Zapopan. En su interior fueron asegurados documentos con nombres y datos de contactos, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas, una bolsa con vegetal verde, que eso hay que tener cuidado porque todo esto de la marihuana, ojo con este detalle, podrían ser suplantados o haber sido implantados de manera para que se levante la criminalización, pero bueno, vamos a dejarlo ahí un poquito. Así como un vaso de plástico también con vegetal verde, una máquina para contar billetes, discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, cables trozados, un rack sin el equipo propio para almacenar información, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras. Sobre ello, reiteró la Fiscalía, están trabajando para que tras el análisis de todos estos indicios se puedan tener pistas para localizar a los hermanos Itzel y Carlos, así como de Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Mayra Karina y Jorge Miguel. En relación al primer inmueble de la colonia Jardines Vallarta, se informó que el dueño de la casa que operaba como call center es Francisco Javier, dueño de la finca mismo que arrendaba el inmueble desde el 2022 en noviembre, a través de una consultoría jurídica representada por el abogado César Javier, a quien se le relaciona con 2 investigaciones por fraude en 2014 y 2015. Pero esto no significa que los que estaban trabajando en ese call center hayan tenido conocimiento de fraude. Estaban trabajando bajo una situación que ellos desconocen si era legal o ilegal. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, los responsables son los que he mencionado, más no los que están desaparecidos. Y la fiscalía lo que está haciendo es criminalizar a los que no tienen nada que ver en esto. Están trabajando por necesidad, no por hobby o por querer tener el carro del año o por otras cosas, ¿no? O porque quieran trabajar para el crimen organizado. O sea, es lo peor que puede llegar a hacer la fiscalía. Finalmente dijeron que no pueden descartar en la desaparición de los jóvenes la intervención, pues sí, del crimen organizado, pues
Al día de los hechos, el 22 de mayo, algunos testigos presenciales señalan que al lugar llegaron sujetos armados en varios vehículos. Sin embargo, nada de esta información ha permitido la localización de Itzel y David, así como Arturo, Jesús, Alfredo, Mayra Karina, Jorge Miguel y Carlos Benjamín. ¿Cómo la ven, compas? Gracias a los compas de The Zona Docs. Creo que podría haber una tercera situación, una tercera vía ante esta situación. De verdad lamentamos muchísimo y ojalá la gente de Jalisco pudiera despertar en el sentido de, si no quieren salir a las calles, pues háganlo en TikTok, háganlo en Twitter, háganlo en Facebook, hablen, digan, manifiéstense, aunque no sea presencial, porque yo sé que algunos bien aculados, lo entiendo perfectamente, pero no pueden seguir volteando para otro lado para no ver esto, ¿sí? Porque hay familias, miles de familias que están pidiendo apoyo, porque las autoridades, tanto del estado de Jalisco como a nivel federal, pues han sido omisas, ¿sí? El Kingpin Alfaro actúa como un criminal, como un delincuente, y ahí está la demostración. Díganme cuándo se ha interesado por resolver estos casos. Siempre ha ido a la defensiva, mentando Mausers, entre otras cosas, perdón por decir mentando Maus, porque no puedo decir la otra palabra. Pero así ha estado este desgobierno. Y obviamente que cuando lleguen las narcoelecciones, pues ojalá y lo piensen y no voten, organícense, busquen un autogobierno, pero pues ni eso llegan a pensar. O sea, son gente pensante, pero no llegan a pensar cambiar las cosas, ¿no? Como que seguimos un poquito automatizados, sobre todo allá que pues les cuesta muchísimo trabajo, como en Nuevo León, en Monterrey también, les cuesta mucho trabajo llegar a este tipo de pensamientos, ¿no? Yo sé que no debería de mencionar cosas que no tengan nada que ver, pero por favor reaccionen porque la situación podría complicarse si estos grupos narcoparamilitares empiezan a meterse en otros espectros, pues a ver qué van a hacer después porque no hay otro lugar a donde ir, ¿eh? Más para las personas que no tienen el sustento económico para poderse cambiar de casa o para irse a otro estado o a otro país. Porque no lo tienen, ¿eh? La mayoría no lo tiene y tienen que luchar por tener una mejor vida. Porque no solamente es ir a trabajar y regresar, es también el que las cosas salgan lo más, vamos a decir, lo más estable posible. Pero no pueden seguir siendo indiferentes ante este tipo de situaciones.